cuerpo humano no es solamente compuesto por esta sustancia, sino que va mucho más allá y está dividido en diferentes compartimientos. Por eso es que se utiliza el modelo multicompartimental para definir la composición corporal del organismo. El cuerpo está compuesto por un 60% aproximadamente de agua. Esto varía en sexo y edad, como lo vamos a ir desarrollando más adelante. El agua corresponde en un 55 a 65% en el hombre y relativamente entre esas cifras también en la mujer. La grasa sí varía. La grasa, el tejido adiposo en el hombre es menor que en la mujer. El hombre tiene entre 15 y 20%, mientras que la mujer tiene entre 20 y 30% de su peso corporal en grasa. Los minerales son relativamente similares. En el hombre hay un 5,8 a 6% y en la mujer de 5,5 a 6%. Las proteínas varían solamente un poquito, porque el hombre tiene entre 16 a 18% y la mujer entre 14 y 16%, como lo dice aquí la lámina. Esto con la edad va cambiando. Por ejemplo, la grasa va aumentando a medida que pasan los años, de un 15% a un 30%. Los tejidos y huesos disminuyen también entre un 23% a un 17%. El agua intracelular también disminuye de un 42% a un 33%. Y el agua extracelular sí se mantiene igual a lo largo del tiempo. Aquí les traje esta lámina de las variaciones, porque, como les comenté, hay una variación en edad y sexo. Los niños, los lactantes y los neonatos suelen tener mayor cantidad de agua que los adultos, entre un 74% aproximadamente. Esto va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Ya un año 60%, se mantiene en 60% hasta los 12 años, luego va disminuyendo hasta que el adulto como tal tiene aproximadamente un 59%, pero lo redondeamos en 60%. La mujer tiene menor cantidad de agua, 50%, según esta lámina. Y a medida que va el hombre envejeciendo, va disminuyendo ese 60%, 56%, dependiendo también del consumo que tenga esa persona. En esta lámina observamos que el organismo tiene distribuida el agua dependiendo los órganos. Cada órgano tiene su cantidad de agua correspondiente. El cerebro, pueden observar que tiene un 83% de agua. Los riñones son 83% de agua también, los pulmones 85%, los ojos 95%, el corazón 75%, los músculos también 75%, y la sangre observan que 94%. Sabemos que el plasma es lo que corresponde más en cantidad de agua de la sangre, pero recuerden que en el interior de los eritrocitos también hay agua, y por eso se estima la cifra de 94%. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir porque no puedo ver el chat desde aquí, desde la presentación. Entonces, si tienen alguna duda, hablen. Las funciones básicas del agua. Esto yo creo que ya ustedes lo saben desde biología, química orgánica, porque esta parte inicial es como un repaso. Sin embargo, el programa exige que se estudien las funciones básicas del agua, porque el agua es súper importante para la vida. Esto permite el transporte de nutrientes a las células, colabora en el proceso digestivo, en la respiración, en la circulación sanguínea, da flexibilidad y elasticidad a los tejidos, porque si los tejidos se encuentran irrigados, bien hidratados, esto va a permitir mejor sus movimientos.
Participa en el buen funcionamiento del cerebro y de los nervios, contribuye con la regulación de la temperatura corporal. Esto es súper importante porque ayuda en la termorregulación del organismo. Cuando hay altas o bajas temperaturas, retrasa el proceso de envejecimiento. Por eso es que dicen que hay que tomar bastante agua para que la piel se mantenga sana y bonita. Las propiedades del agua también es básicamente un repaso de biología, de química. Sabemos que el agua tiene 3 estados físicos: sólida, líquida y gaseosa. Es incolora, insípida, no tiene ningún olor. Tiene una densidad de 1 gramo por cc, es decir, 1 gramo por mililitro. Y ya con esta densidad es que, por eso es que determinamos que 1 kilo de agua es lo mismo que 1 litro de agua por esta densidad, que es 1 gramo por cc. El punto de congelación es 0, el de ebullición es 100 grados Celsius, y entre las propiedades químicas es un disolvente. Por ahí dicen que es el disolvente universal, pero sabemos que no lo es, porque hay sustancias que no se disuelven con agua, por ejemplo los lípidos, las grasas. Esto reacciona con los ácidos, con los óxidos ácidos, óxidos básicos, los metales, los no metales, y es capaz de unirse a las sales para formar hidratos. La ingestión diaria de agua. Hay 2 fuentes de agua en el organismo principalmente. La más importante de todas es el líquido que ingerimos, es decir, los líquidos o agua de los alimentos. Pero esto varía muchísimo por la persona, porque el individuo puede tomar ciertas cantidades de agua un día, otro día, y se estima que en total, contando los de los alimentos, así como el agua que consumimos, es entre 2.100 mililitros al día. Pero como les digo, esto depende también mucho del clima, porque si hay más calor, las personas consumen más agua. Si están a una mayor altura, disminuye la sed y por lo tanto el consumo de agua es menor. Entonces hay ciertas variaciones. La otra fuente es el agua sintetizada por oxidación de carbohidratos, es decir, el agua que se produce en las células, en el metabolismo. Esta agua equivale entre 200 mililitros al día. Entonces, tenemos una ingesta de agua diaria de aproximadamente 2.300 mililitros al día. Pero repito, esto depende de la actividad física, del clima y de las costumbres o hábitos que tenga la persona o el individuo de consumir agua. Compartimientos del líquido corporal. Como les comenté, la densidad del agua es de 1 gramo por cc. Es decir, que si yo digo que 1 kilo de nuestro cuerpo equivale a 1 kilo de agua. Por eso se estima que en un individuo sano de 70 kilogramos, si sacamos que el agua corresponde al 60% del adulto, esto equivale a 42 litros. Es decir, el 60% de esos 70 kilogramos serían 42 kilogramos. Si hacemos la comparación de la densidad del agua, serían 42 litros de agua. Y en base a eso se estima la cantidad de agua del organismo. Hay muchas literaturas que dicen que de 80% es la cantidad de agua que tenemos en el organismo. Sin embargo, nosotros aquí en fisiología tomamos el 60%. Tenemos el agua corporal total, pero hay 2 compartimientos principales: el agua intracelular y el agua extracelular. El agua intracelular corresponde al 40% de todo el peso corporal, es decir, que eso equivale a 42 litros, que les digo que equivale al 60%, serían el 28%, sería equivale a los 28 litros, perdón. El otro compartimento es el agua extracelular, es decir, el agua que está fuera de las células. Eso equivale a un 20%.
a un 20% del peso corporal, entonces serían 14 litros aproximadamente. También se dice que dos tercios del agua corporal total es el intracelular y un tercio sería el extracelular. El agua intracelular es solamente dentro de la célula, pero el agua extracelular lo tenemos en dos compartimientos, el agua del intersticio y el plasma. El plasma equivale a un 5% del peso corporal total. Es decir, que de ese individuo sano de 70 kilogramos serían 3,5 litros aproximadamente. Y el intersticio equivale a 15% de todo el peso corporal. Entonces, este equivale a 10,5 litros en un individuo de 70 kilogramos. Hay otros compartimientos que se denominan el líquido transcelular. Esto equivale al 4% del peso corporal total. Y el líquido transcelular es un tipo de líquido extracelular, pero que se diferencia del plasma y del intersticio por su composición, y por eso no lo estiman que si está entre uno o el otro, porque tiene concentraciones de electrolitos diferentes, tiene otras sustancias que no permiten su comparación no permiten su unión con otros líquidos. En los líquidos transcelulares tenemos el líquido cefalorraquídeo, el líquido sinovial, el líquido pleural, peritoneal, el pericárdico y el intraocular. Eso equivale en total el líquido transcelular entre 1 a 2 litros. Pero como tal, para los cálculos no los vamos a tomar en cuenta. Aquí les traje esta imagen muy bonita que encontré en internet para que se ubiquen en lo que les estoy explicando. El plasma, sabemos que se encuentra dentro del espacio vascular, es decir, en la sangre, y el agua intracelular dentro de la célula. Pero el intersticio es todo que rodea las células y está representado en lo que estamos hablando. Estos líquidos extracelulares y intracelulares tienen composiciones, ¿verdad? Ellos tienen electrolitos, proteínas. El electrolito, entre los iones más importantes se encuentra el sodio a nivel extracelular. Se dice que hay una concentración de 140 aproximadamente miliequivalentes. El otro ion más importante celular es el cloro. También hay bicarbonato. Las concentraciones de potasio son muy mínimas y las de proteínas también. Mientras que a nivel intracelular sí predomina el ion potasio. Hay aproximadamente 140, 139, 100, por ahí rondan las concentraciones del potasio. El magnesio sí es mucho menor. También hay fosfato, aniones orgánicos y las proteínas que son muy importantes a nivel intracelular para mantener la osmolaridad. El plasma, por su parte, tiene otros componentes: fosfolípidos, colesterol, grasa neutra, glucosa, que es súper importante, la urea, ácido láctico, ácido úrico, creatinina, bilirrubina y sales biliares, porque el plasma transporta todos aquellos desechos del organismo. Entonces su contenido es diferente. Hay un efecto Donan, ¿verdad? Que hay mayor concentración de cationes en plasma que en intersticio. Esto sería 2% más. Y más aniones en el intersticio. A ver.
de plasma, para explicarle mejor, hay mayor cantidad de cationes. Y a nivel del intersticio hay más aniones. Sabemos que a nivel del intersticio hay una gran cantidad de proteínas y las proteínas tienen carga negativa. Entonces es necesario que esto sea así para que se pueda dar la absorción y se mantengan los niveles de agua similares en estos compartimentos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. A nivel plasmático hay mayores cantidades de cationes porque las concentraciones tienen que ser así para mantener los niveles de plasma también. La medición de volúmenes de compartimientos líquidos corporales. Para medir los volúmenes de estos compartimientos se puede utilizar sustancias marcadoras. ¿Qué son estas sustancias? Son sustancias que se inyectan una concentración específica de esa sustancia al organismo. Y de acuerdo a esa distribución, luego pasa un tiempo, se vuelve a tomar una muestra y se calcula la concentración que tenga allí. ¿Cómo es esto? Esto se realiza con el principio de conservación de la masa, que dice que si yo agrego una sustancia con una concentración determinada, luego de un tiempo pasa y se dispersa por todo el compartimiento, la concentración final que yo obtenga me va a dar un estimado del volumen donde se dispersó esta sustancia. Para el cálculo se utiliza el principio de dilución. Como les dije, aquí en este esquemita que les hice, el líquido corporal total, como les he venido hablando, un 60%, ¿verdad? Este se divide en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido extracelular en líquido intersticial y líquido plasmático. No contamos el líquido transcelular. Para medir el líquido corporal total se utiliza las sustancias marcadoras antipirina, deuterio y trito. Los libros como por ejemplo el Keton dicen otras sustancias marcadoras, pero las que utilizamos aquí en fisiología son estas, las que les coloqué aquí. Esa sustancia tiene que tener la capacidad de donde haya agua, ella va a andar. O sea, tiene que ser muy soluble en todos los compartimientos. Entonces, tienen estas características. El líquido intracelular no tiene como tal una sustancia marcada que se mantenga solo en el líquido intracelular. O sea, no hay una sustancia que pase adentro de la célula, que pase toda y que no se salga de allí, que se mantenga en el líquido intracelular. No hay esa sustancia. Pero sí hay sustancias para medir el líquido extracelular, y estas sustancias son sacarosa, tiocianato, inulina y sodio radioactivo. Esta sustancia del líquido extracelular que se utiliza para medir esto tiene que tener la capacidad de distribuirse solo a nivel extracelular. No debe pasar al interior de las células, porque si no, ya no funciona esa sustancia marcadora. Entonces, ¿cómo se calcula el líquido intracelular? Le resto el líquido corporal al líquido corporal total, lo calculo, ¿verdad? Y le resto el líquido extracelular. Entonces, al restarle el líquido extracelular, ya me daría el líquido intracelular. ¿Me van llevando la idea? Como les estoy explicando. Bueno, les digo que
hay el líquido corporal total, ¿verdad? Este se divide ya, yo creo que ya eso sí ya lo dije claro, es que se divide en líquido intracelular y líquido extracelular. El extracelular en intersticio y plasma. Entonces, necesito sustancias marcadas que me sirvan para conocer el volumen de ese compartimiento. Estas sustancias tienen que tener la capacidad de mantener en ese volumen nada más. No deben pasar a otros compartimientos. Por ejemplo, para el líquido corporal total tenemos antipirina, deuterio y tritio. Estas sustancias deben tener la capacidad de pasar al interior celular, mantenerse en el líquido intracelular. En todas partes estas sustancias pueden atravesar las membranas, todo, y por eso se utiliza para calcular el líquido corporal total. Para el líquido intracelular no hay una sustancia marcada que me permita calcular. ¿Por qué? Porque no hay una sustancia, si ustedes se dan cuenta, para calcular el líquido corporal total. Esta sustancia tiene que ser liposoluble para que atraviese las membranas fácilmente y no se quede en un solo compartimiento, ¿verdad? Pero si pasa al interior celular, por ser liposoluble, por ejemplo, ella va a tener la capacidad de entrar y salir. Ella no se va a quedar allí solamente. No hay una sustancia que tengamos que entre a nivel celular y que de allí no salga. Mientras que el líquido extracelular sí tenemos esas sustancias que se mantengan en el líquido extracelular. Entonces, ¿cómo tienen que ser estas sustancias? Estas sustancias tienen que tener la capacidad de no atravesar las membranas. Las sustancias que utilizamos para medir el líquido extracelular no tienen la capacidad de atravesar la membrana celular. Entonces, no va a pasar a este compartimiento, sino que se va a quedar solo a nivel extracelular. Esas sustancias son sacarosa, tiocianato, inulina y sodio radioactivo. Estas cuatro sustancias que le menciono sirven para medir el líquido extracelular. El líquido extracelular, entonces, el líquido se divide en intersticio y líquido plasmático. Para el intersticio sucede lo mismo que con el intracelular. No hay una sustancia que se quede solamente en el intersticio. Mientras que sí hay sustancias que se quedan solamente a nivel plasmático. Y son azul de Evans y albúmina marcada. La albúmina, no sé si lo recuerdan o lo han leído, que es una proteína que se encuentra a nivel plasmático. Ella se mantiene allí y no pasa al intersticio. El intersticio es todo aquel líquido que rodea las células en los tejidos, ¿verdad? Entonces, para calcularlo, para calcular el líquido intersticial, lo que hago es restarle al líquido extracelular, o sea, ya me tiene que dar ese valor, al líquido extracelular, yo le resto el líquido plasmático. Y ese resultado, yo sé que es el intersticio. Ahora sí me llevan la idea. Bueno, para el resto lo van a entender. Ahorita lo van a entender mejor. Este principio de dilución del que les mencioné, que se le utilizaban las sustancias marcadas y eso, se trata de esta fórmula que les muestra aquí, que es concentración 1 por volumen 1, que es igual a concentración 2 por volumen 2. Esto seguramente, esta fórmula seguramente ya la conocen. Entonces, para calcular el volumen, si a mí me dan la concentración 1, ¿verdad? Esto, o sea, la sustancia marcadora que yo voy a inyectarle al paciente. Es decir, esa concentración 1 es la que tiene esta inyectadora. El volumen 1
es el volumen antes de esa sustancia, ¿verdad? Y la concentración 2 es el volumen 1, perdón, es el volumen de esta sustancia. Y la concentración de esta sustancia. Cuando yo la inyecto al organismo, a donde yo quiero medir, cuantificar esa parte, ese compartimiento, espero un momento, pero una hora, dependiendo de las sustancias, porque, por ejemplo, para el líquido corporal total, me parece que son 60 minutos que hay que esperar, mientras que para el extracelular se tarda un poquito más. No recuerdo exactamente los minutos. Si yo se los digo, ya de la práctica les digo cuánto tiempo hay que esperar. Eso no es tan relevante. Ustedes me lo dicen aquí. Después que yo espero ese tiempo, se supone que ya todo ese tiempo ya tengo todo el compartimiento, ya se distribuyó, se diseminó toda la sustancia que yo le introduje antes, ¿verdad? La concentración 1 y volumen 1. Luego, yo traigo una muestra de esa sustancia, ¿verdad? De ese compartimiento. Eso no lo van a hacer ustedes, pero eso se lo dan a los otros, para que me entiendan. Yo le calculo a esa sustancia que yo extraje, ¿verdad? Le calculo la concentración 2. Entonces, ese sería el valor. Ya yo hice el despeje para calcular el volumen 2. Porque el volumen 2 es lo que yo quiero conocer. Yo solamente quiero conocer es el volumen. Y con esta fórmula, cuando hagamos los ejercicios, esta fórmula se las coloqué en el formulario. Se van a dar cuenta que esto es súper exacto. Esta sustancia que es marcada tiene que tener la capacidad de que el organismo no la excreta tan fácilmente, porque si no, ¿qué tal? Y si me estoy explicando bien. Ahora, para el cálculo de volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo, ¿verdad? En este caso, tenemos dos maneras de hacerlo. El volumen sanguíneo también es denominado volemia, así que donde ustedes escuchen volemia, el volumen sanguíneo total, incluyendo plasma y sangre. Y eritrocitos. Sabemos que la sangre está compuesta por un 25% de plasma aproximadamente y un 45% de eritrocitos. Esta cantidad de leucocitos, que son los glóbulos blancos y plaquetas, son como despreciables, porque es menos del 1%. Entonces tomamos que la plasma está elementos formes y elementos formes y plasma, ¿verdad? Los elementos formes los tomamos como si fuera completo hematocrítico, ¿verdad? Como 45%, mientras que el plasma es 55%, ¿verdad? Ellos nos dan los datos serían el plasma es de 3,5, que equivale al 5% del hombre sano de 70 kilogramos que les dije anteriormente, ¿verdad? El hematocrito 45%, que el hematocrito varía entre hombres o mujeres. Porque las mujeres solemos tener menos cantidad de eritrocitos en plasma.
hay esta fórmula que la presenta, no sé si en las clases se encuentra la fórmula, pero el efecto dice que el volumen total de sangre es igual al volumen plasmático entre 1 menos hematocrito. Entonces, sustituyendo estos datos en la fórmula, el volumen plasmático me lo están dando. Es 3,5. Si yo no tengo esos datos, pero me dan el peso del paciente y yo sé que el 5% del peso total del paciente equivale al plasma, entonces yo hago ese cálculo y ya tengo este dato. Si se lo dan, bueno, en esta forma. Y el 1 menos el hematocrito, 0,45. Lo llevo a decimales, con el 45% yo lo llevo a 0,45, me daría el total del volumen sanguíneo este individuo sería 6,36 litros. La otra forma, por lo general es más sencilla, de entender o de aplicar, aunque ambas son fáciles porque aunque sepan la fórmula, puedes resolver es que si en 100 kilogramos, ¿verdad? Hay 5 litros de plasma, asumiendo que 5% es plasma, en 70 kilogramos, ¿cuánto hay? Sería 3,5 litros de plasma. Entonces, ya yo sé que hay 3.500 mililitros de plasma. En total, de litros de 45%, yo sé que hay 45 mililitros de células y litros de sangre. Hay 55 mililitros de plasma. En cuántas, y el cálculo da exactamente lo mismo que con la fórmula. Sería 6 a litros, sería 6,36 litros. Hay cromo radioactivo y se utiliza la fórmula anterior no es muy utilizado, nunca me dieron el cromo radioactivo, pero la teoría lo dice así. La fórmula del volumen total de sangre, que se sustituyen los valores, y la regla de 3, que no hay falla en la matemática. Entonces, si nosotros ingerimos agua, también tenemos que perder agua, ¿verdad? Por tejido, viviríamos edematizados. Hay pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. ¿Cómo es esto? Bueno, las pérdidas insensibles son aquellas que no somos conscientes de que suceden en nuestro cuerpo, a pesar de que suceden en todos los organismos vivos, humanos, en todos los humanos vivos. En los animales es diferente, así que aquí solamente humanos. Las pérdidas insensibles son evaporación de agua en las vías de entre 300 a 400 mililitros al día, muchachos. Es decir, que por las vías respiratorias, en lo que hablamos, cuando respiramos, todo eso se pierde 300 a 400 mililitros al día. Y hay la difusión a través de la piel. De repente ustedes dicen, no, que la difusión y a través de la piel es lo mismo que el sudor. No es lo mismo. La difusión a través de la piel es porque el agua, al encontrarse en las células, ella se va acercando
a la zona apical de las células del epitelio por difusión de la piel de 300 a 400 mililitros al día. En total de pérdidas insensibles, aproximadamente se pierden 700 mililitros de agua al día. Hay pérdidas sensibles, que son las más importantes. La difusión a través de la piel no es lo mismo de sudor y se ha comprobado porque hay individuos que nacen sin glándulas sudoríparas, que ellos también tienen difusión o pérdida de agua por la piel, así por difusión. Entonces, tienen que tener en cuenta que la pérdida insensible de difusión a través de la piel no es lo mismo que el sudor. Esta pérdida de difusión limitada, o sea, es disminuida por vieron en microanatomía, el grosor en el epitelio. Él es muy rica en cantidades de agua por esta difusión. Y hay un problema, por ejemplo, en las quemaduras, cuando hay quemaduras muy extensas, se hizo por día de agua, esto es muchísimo porque deshidrataría rápido al individuo. Entonces tienen que tener en cuenta eso, pues que los quemados intravenosas generalmente, o sea, se les coloca solo, ya al no tener el estrato córneo de la piel es mayor. Entonces tengan eso en cuenta. Las pérdidas sensibles, como les iba a comentar, son tres principalmente: el sudor, las heces y la orina. De todas estas, la principal es la orina, ¿verdad? Porque es donde se pierde mayor cantidad de agua de estas pérdidas sensibles. En sudor se estima que se pierde entre 100 mililitros por día, pero esto aumenta y la hidratación que tenga el paciente. Entonces, aquí como lo observan, dice que se pierde entre 1 a 2 litros por hora con actividad física y ejercicio intenso. Si ustedes sacan, ¿no?, que en 5 horas se perderían 10 litros de agua, nos deshidrataríamos completamente. Pero para disminuir estas pérdidas de agua o para que no haya una deshidratación, se activan el mecanismo de la sed. Entonces, al hidratarnos, a pesar de que estamos perdiendo agua por medio del sudor, estos niveles de hidratación se mantienen estables. Por las heces se pierde una poca cantidad de 100 mililitros al día aproximadamente, y en la orina, como es la principal, se pierden entre 1.400 mililitros al día. Esto también depende de la hidratación, del consumo de agua, de alimentos y de varios factores. Y también, muy importante, del órgano depurador, o sea, de los riñones, porque ellos son los que se encargan de excretar la orina, ¿verdad? Y si ellos están fallando en ocasiones, por ejemplo, los ancianos, los diabéticos, que tienen daños renales, esta eliminación por medio de los riñones va a estar disminuida y por lo tanto van a mantener altos niveles de agua en el organismo. Entonces, esto es súper importante porque como vamos a ver en balance hídrico, los niveles de agua como entran tienen que ser excretados. En total hay una pérdida de 2.300 mililitros al día. Si ustedes se dan cuenta, estos 2.300 mililitros equivale a lo que más o menos es la ingesta. Es exactamente el valor de la ingesta de agua que les hablé al inicio. Y este es el balance hídrico que les explicaba, que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, el balance hídrico es el equilibrio dinámico en el cual la entrada de agua al organismo se iguala a la salida. En 24 horas todo lo que entra tiene que ya haber sido excretado. Hay alteraciones en el balance hídrico como déficit en la ingesta de agua, cuando las personas no consumen suficiente agua,
los niveles de egresos, es decir, de excreción de agua, van a estar disminuidos, alteraciones gastrointestinales como vómitos, diarrea, porque son pérdidas no son normales, pues, porque ya esto es patológico. En los vómitos y diarrea se pierde una cantidad inmensa de agua y por esa razón se deshidratan rápidamente los pacientes, por lo que tienen que tener suplemento de agua por solución, porque si no se deshidratan completamente y son temas muy delicados, porque si hay una deshidratación muy severa, el paciente puede llegar hasta la muerte. Entonces hay que ser tratados cuando la diarrea es muy intensa. Las hemorragias, súper importantes, son unas pérdidas muy considerables. El estrato córneo cubre la piel y protege que no haya esa difusión exagerada de agua. Si removemos ese estrato córneo, por ejemplo, con las quemaduras, esa pérdida de agua será mucho mayor y también va a llevarse a una deshidratación. La sudoración excesiva, como les conté de la actividad física, por ejemplo, si seguimos haciendo actividad física y no tomamos agua, si no se activan los mecanismos de la sed, puede haber también una deshidratación. La fiebre también es una pérdida de agua importante, porque hay un desbalance en el organismo por el sistema termorregulador que les comenté al inicio, que es una de las funciones muy importantes del agua, y el exceso en la ingesta de agua, por ejemplo, con diabetes insípida. La diabetes daña los riñones, no van a poder limpiar la sangre, filtrar la sangre, y por lo tanto los niveles de orina pueden aumentar o disminuir dependiendo de los niveles de glicemia. Y aquí les traje esta imagen que utilizó la doctora Santelli y me gustó mucho, pues se la coloqué aquí para hacerle como un resumen, que hay ingresos de agua por bebidas, alimentos, el agua endógena, y hay egresos de agua por la sudoración, la respiración, la orina y las heces. El balance hídrico se calcula restando a los ingresos menos los egresos. Cuando el balance hídrico es positivo es porque hay mayores ingresos que egresos, es decir, se está consumiendo mayor agua de lo que se está excretando. Y cuando el balance hídrico es negativo, los egresos. El balance hídrico óptimo es que el ingreso sea igual al egreso, como les conté y como les estaba explicando anteriormente. En las ingestas de agua decía que en total se ingieren por día 2.300 mililitros al día de agua. Les expliqué que con todos los mecanismos de pérdida de agua se pierde exactamente estudiando la fisiología, y aquí no hablamos de patología. Sin embargo, es importante mencionarles esas pérdidas de agua en las enfermedades o síntomas de las enfermedades. Para finalizar, les traje esta frase que me gusta muchísimo, que dice: nunca veas el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Es de Albert Einstein y me parece muy interesante, porque muchas veces decimos: no, qué fastidio estudiar, tengo muchas cosas que hacer, pero sabemos que cada vez que estamos aprendiendo, que estamos aprendiendo cosas nuevas e interesantes, vamos conociendo aún más lo maravilloso que está compuesto el ser humano y cómo Dios fue tan perfecto para crearnos. Muchas gracias. Si tienen alguna duda me pueden decir ahorita.